preparado para nosotros, las preparó de antemano y espera que nosotros andemos en ellas, Señor. Por eso bendíganos y en nuestros corazones para realmente aprender más de su palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Los bendiga a cada uno de ustedes. Al final estaremos revisando todo lo que tiene que ver con tareas. Amén. Tareas, notas, cosas así. ¿Ya? Como ya hemos estado revisando hasta el momento, hemos visto ya varias cartas. Hemos visto Romanos, Corintios, que fue lo último que revisamos. Antes vimos Tesalonicenses, también vimos Gálatas. Y el día de hoy corresponde estudiar entonces otras epístolas del apóstol Pablo, que son Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Son epístolas también claves para entender mucha doctrina, son muy ricos en doctrina, son ricos en material bíblico, y de la cual nosotros también tenemos que aprender de ellas. Así que vamos a iniciar esta aventura, este desafío de aprender de la palabra de Dios. Y lo comenzaremos haciendo en el libro de Efesios. Y por esta razón le invito a abrir su Biblia en el libro de Efesios, capítulo 1, versículos 17 y 18. Efesios, capítulo 1, versículos 17 y 18. Dice así la palabra de Dios. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¿Amén? Entonces, aquí vemos que nuestro Señor Jesucristo, Él, y obviamente Dios Padre, el Padre de la gloria también, nos llene de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Debemos conocer más a Dios, y Él es la fuente de sabiduría y de conocimiento. No son nosotros, tampoco la fuente están los teólogos ni la teología, sino que está en Cristo mismo. Así que este es un buen tiempo para poder aprender más de su palabra y crecer en el conocimiento bíblico. Así que también vamos a estar revisando algunas cosas respecto al libro de Efesios. Por esta razón, el apóstol Pablo escribió 4 cartas mientras estuvo encarcelado en Roma, entre el año 62 hasta el año 63 aproximadamente, y son las 4 cartas que vamos a ver el día de hoy, que son Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. En el libro de Hechos, capítulo 28, enseña que Pablo fue llevado prisionero a Roma para apelar ante César. Vivía allí en una casa arrendada que le servía como cárcel, que era una cárcel al final, pero tenía cierta libertad. Tuvo 2 años aproximadamente ahí. Y Efesios entonces nos enseñaría sobre lo que Dios hizo en Cristo Jesús por el pecador. ¿Qué ha hecho Jesús por el pecador? Si queremos saberlo, tenemos que ir al libro de Efesios. Pablo enseña que el propósito de Dios se está realizando por medio de la iglesia, que es su cuerpo, y la cabeza del cuerpo es Jesús. El autor, de alguna forma, Pablo nos lleva como del cielo y nos vuelve a la tierra, porque nos muestra cosas maravillosas de Dios, lo que Él ha hecho por nosotros, su plan previo, antes de fundar el mundo, para con nosotros. La epístola es una experiencia completa de adoración. Hay un himno incluso de alabanza con 3 estrofas. Y este autor, el apóstol Pablo, proclama la verdad divina y la aplica a los oyentes, quienes exhorta con consejos prácticos para tener una vida piadosa delante de Dios. Y por eso nosotros sabemos que, por la evidencia interna, sabemos que Pablo fue el escritor de esta carta. El autor en el capítulo 1, versículo 1, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Es decir, se identifica como digamos, quien escribe esta carta, emplea su propio nombre de nuevo en el capítulo 3, versículo 1, cuando dice: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Se refiere al mismo incluso como un prisionero, porque efectivamente está en la cárcel. Es un prisionero en el Señor. Embajador en cadena, dice también el capítulo 6, versículo 20.
hay alusión entonces de que él hubiera estado preso y ocupa esta figura o este lenguaje presidiario para poder también mostrarnos que él no solamente es un preso romano, sino que es un preso, está preso por Cristo. Entonces, desde esta circunstancia de presidio, anima a la iglesia y anima a los creyentes a creer en Dios y a fortalecer su fe en Él. Así que es paulina, esta epístola a los Efesios es muy paulina en su estilo y se parece bastante a Colosenses también. ¿Qué podemos decir de los destinatarios? Capítulo 1, la parte B, dice a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Entonces, nosotros tenemos eso como evidencia. Ahora, hay una especie de dificultad o problema al respecto. Hay evidencia de que la carta original probablemente no fue escrita exclusivamente en la iglesia de Éfeso. Vamos a ver algunas cosas. Por ejemplo, esta carta no tiene o carece de saludos íntimos y mensajes personales que sí vemos en otros escritos. De hecho, William Barclay, un famoso teólogo, opina que Efesios es la carta más impersonal que escribió el apóstol Pablo porque no hay referencia a saludos específicos, digamos, aparte de este saludo muy general. También, capítulo 1, verso 15, dice así: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de gracias por vosotros, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. Da la impresión de no solo haber conocido a los destinatarios, sino por referencia, y que ellos probablemente desconocieron mucho antecedentes del ministerio de Pablo. Pablo tiene que explicar algunas cosas. Capítulo 3, verso 2 dice así: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Lo ponen como en duda. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios para conmigo. Es decir, quizá había un desconocimiento de los destinatarios del ministerio de Pablo. Entonces, a pesar de que Pablo estuvo en Éfeso, por lo menos en 2 ocasiones, la primera vez que estuvo fue cuando pasó en su segundo viaje misionero, Hechos capítulo 18. Y también pasó en su tercer viaje misionero, en el regreso, cuando ya hay una despedida con los ancianos de la iglesia de Éfeso, que se detuvo en una parte importante de allá, que es Mileto, que era un puerto, el puerto de Éfeso. Entonces, de alguna forma, esta visita fue al final de su último viaje misionero, porque se encaminaba a Jerusalén y ya había sido advertido de que llegando a Jerusalén iba a ser tomado preso. Entonces vemos que al menos el apóstol en 2 ocasiones pasa por Éfeso y debió haber tenido gente conocida, pero la evidencia de los textos da a entender de que no había quizás mucha relación o que no lo conocían mucho. Por esta razón, a algunos les parece muy raro que a Pablo le hubiera faltado la cortesía de saludar personalmente a los compañeros íntimos de la obra de Dios, en donde había permanecido allí más tiempo que en cualquier otra parte. Se dice que incluso que en Éfeso estuvo alrededor de 1 año y medio, 2 años. Fue un lugar donde más estuvo. Entonces es extraño. Bueno, agregamos más información. No todos los manuscritos antiguos existentes contienen todas las palabras del capítulo 1, versículo 1. Vean las notas en la Biblia de estudio, revisen las notas también. Por ejemplo, hay unos manuscritos antiguos, que son los más antiguos, que están los 3 más antiguos, Sinaítico, Vaticano y Alejandrino, que datan aproximadamente del siglo II después de Cristo. 2 de estos manuscritos antiguos, conocidos como el Sinaítico y el Vaticano, no contienen esta frase que va a los Efesios. En cambio, otro manuscrito, el Alejandrino, sí tiene esta frase, a los Efesios. Entonces son 2 contra 1. Y los padres de la iglesia más primitivos, comentando sobre esta carta, decían que la expresión en Éfeso no estaba en las copias que ellos tenían. Entonces pareciera correcto entonces decir que esta epístola no fue escrita originalmente por los santos y fieles de Éfeso, específicamente. Entonces, ¿para quién pudo haber sido escrita? Probablemente fue escrita para los santos de la iglesia en la Odisea, que es una ciudad próxima a Colosas, que se menciona en la epístola a los Colosenses. Colosenses capítulo 4, versículo 16 dice así: cuando esta carta haya sido leída entre ustedes, haced que se lea también en la iglesia de los laodicenses, y la de la Laodicea, leedla también ustedes.
va a entender que a la vez que escribe a los colosenses, Pablo también escribe una carta a los laodicenses. Estas dos cartas fueron llevadas a sus respectivos destinatarios, en manos de Tíquico, que he mencionado en varias oportunidades, y acompañando a Tíquico va Onésimo, que porta una preciosa carta de libertad espiritual a Filemón. Vamos a ver al final de esto. Entonces, de alguna forma, es una carta similar a los colosenses y debería ser leída, según el apóstol, primero una en Colosas y otra en la Odisea. De esta manera circulaban dos cartas que tenían que ser leídas en ambos lugares, entre todas las congregaciones de esta zona. Que además de Colosas y la Odisea estaba Éfeso cercano, entonces eran cartas circulares. Es muy probable que una copia de esta carta, sin destinatario definido, fuese hecha específicamente para la iglesia de Éfeso. Posteriormente fue copiada y circulaba entre las congregaciones vecinas. Entonces, así se lograban conservar las copias, porque llegaba una carta a cierta ciudad, a los hermanos de la ciudad, y se copiaban, y las copias se repartían, y quedaba una copia en la iglesia original, digamos. Así lo han revisado varias personas expertas en la materia. De igual manera, fueron conservadas copias del manuscrito original. Bueno, otro testimonio a favor es que no se mencione ningún problema moral ni doctrinal que el autor tenga que considerar. Fíjense que es una carta bastante hermosa, porque a diferencia de Corintios, Gálatas, que son cartas donde hay una reprimenda a los hermanos, en Éfeso no sucede esto. No sucede esto. Pasando a otro punto, el tema principal de esta carta sería la gloria de Dios en la iglesia. La gloria de Dios en la iglesia. Entonces, Pablo presenta a Dios como un arquitecto divino, como el fundador y constructor de una iglesia. Y Pablo es el mejor intérprete de la iglesia de Cristo, ya que se dedicó a establecer iglesias en Asia y en Europa. Lo que se dedicaba a hacer el apóstol Pablo era confirmar la fe y la doctrina de Cristo cuando enviaba cartas o la visitaba, confirmaba la fe. Es decir, él no solamente se preocupaba de fundar iglesias, sino que también se preocupaba de fundamentarla, de su crecimiento y su madurez. Y hoy en día tenemos un grave problema como iglesia, la iglesia del Señor, que número uno, son muy pocas las iglesias que están llevando misioneros a otras localidades, tanto en Chile, nuestro país, como en otras partes, sobre todo en países o en lugares donde no hay ni siquiera un cristiano. Las estadísticas nos dicen que hay más de 2.000 millones de personas que no tienen ni siquiera acceso al Evangelio. El apóstol Pablo hizo una gran labor en esta materia, que siendo muy teológico, fue muy misionero a la vez, sin perder una característica. Y muchas veces estamos muy entretenidos en la iglesia, adorando al Señor, que lo respetamos, lo valoramos, pero la iglesia está muy entretenida en cosas muy internas y se ha despreocupado de la labor misionera. Y eso es algo que hay que retomar. Son, insisto, muy pocas las iglesias misioneras. Y si van a fundar algo, esperan recibir algo de ese lugar. Para algunas congregaciones, me ha tocado revisar, lamentablemente miran como una misión, una iglesia nueva, la miran como una sucursal, de la cual poder sacar algo. Y no, tiene que ser así. De verdad que necesitamos fundar iglesias, y el apóstol Pablo hizo un muy buen trabajo, que gracias a eso, también guiado por el Señor en todo momento, hoy en día conocimos a Cristo y hay muchas iglesias también, pero nos falta mucho por la labor misionera. Bueno, haciendo un pequeño resumen, ¿cómo se expandió el cristianismo? Vemos que después de la ascensión de Cristo vino Pentecostés, las predicaciones de Pedro, inició la iglesia, hubo persecución en Jerusalén, capítulo 8, se convirtió el apóstol Pablo, que era Saulo, capítulo 9 de Hechos, y capítulo 13, Antioquía se convierte en la primera iglesia misionera transcultural. Entonces el evangelio empezó a crecer, y empezaron a haber también viajes misioneros, porque la primera iglesia misionera fue la iglesia de Antioquía, ni siquiera de Jerusalén, la iglesia misionera transcultural. Pero Pablo, cuando estaba encarcelado en Roma, recibía noticias de las iglesias que él había fundado. Es muy probable que Epafras, que acababa de llegar de Colosas, con noticias de la iglesia de allá, hizo que Pablo escribiera una carta luego de que Epafras le informó de la situación de Colosas.
¿Por qué digo golosa? Porque está relacionado con lo que estamos viendo. Por eso algunos dicen que esta carta fue hecha para los laodicenses, pero después hubo unos cambios, una modificación y quedó para Éfeso. Pero, personalmente, aunque tengo que exponerle también las teorías que hay al respecto, yo creo que esta carta siempre fue a los Efesios, ¿no? Yo pienso que la carta de los laodicenses se perdió. Pero la carta de los Efesios, yo creo que esta es la carta que nos llegó a nosotros, dirigida por Dios, y la escribió el apóstol Pablo. Así que interesante todo esto que estamos revisando también. Características de la epístola. Características de la epístola. Probablemente Pablo quiso aclarar algunos conceptos. Y uno de ellos es que la iglesia de Cristo es el verdadero reflejo del propósito divino. Porque la iglesia de Cristo está bajo el señorío de Cristo. Entonces se presenta a la iglesia se le presenta como una nueva humanidad. Lo que Dios quiso formar desde un inicio es reflejado en la iglesia. Todo lo que significa el Antiguo Testamento, con toda la preparación, la santidad, formar un pueblo a partir de Abraham, todo eso se vería reflejado en la iglesia. Por cuanto la iglesia es la nube de Cristo, es su cuerpo, y es la razón por la que Cristo murió. Entonces, de alguna forma se presenta la iglesia como una nueva humanidad, y es la agencia que Dios escogió para comunicar su mensaje a toda la gente que aún no lo conoce. Entonces, por una parte, ser un cristiano es una bendición, pero a la vez es una responsabilidad. La responsabilidad de predicar la palabra a quien no la conoce. Mire, en el libro de Efesios vemos muchas figuras, y a la iglesia se le describe, por ejemplo, capítulo 1, versículo 22-23, como que es el cuerpo y el Cristo en la cabeza. O, por ejemplo, capítulo 2, 19, que la iglesia es un edificio o un templo. También en el capítulo 2, verso 19, se presenta la iglesia como una familia, la familia de Dios. Capítulo 5, 22 al 31, se presenta la iglesia como una esposa. Y capítulo 6, versículo 10 en adelante, como un ejército vigilante y vencedor. Todas esas figuras vemos en el libro de Efesios, que estoy seguro que ustedes ya han leído la epístola. Pero qué interesante es ver, tener esta perspectiva distinta de la epístola a los Efesios. Bueno, es importante también que podamos reconocer tres sentidos neotestamentarios de la palabra iglesia, tres sentidos neotestamentarios. Y hay un doctor experto en Nuevo Testamento, que apellido Carroll, dice que, número uno, la iglesia tiene que ser concebida en la mente de Dios como una unidad de todos los escogidos, esa es la iglesia, todos los escogidos. Pero hay otra también acepción de esta palabra iglesia, que puede ser una iglesia como una institución, que a algunos les gusta esta figura principalmente, pero también en la Biblia podemos ver que también la iglesia es considerada como una congregación particular, la iglesia en Éfeso, algo particular. La primera opción era como lo general, lo escogido a nivel mundial, y otra es como una institución, como una organización. La iglesia es más que una organización, aunque tiene estándares administrativos también, pero es un organismo vivo, por cuanto los hijos de Dios, personas de carne y hueso, también somos los participantes de esta iglesia. Así que, en cuanto a información general de esta epístola, podemos revisar eso. Le presento también un PowerPoint que les muestro una especie de bosquejo también para que podamos revisarlo, lo pueden revisar ustedes tranquilamente, ¿ya? Pero de todas formas, hay verdades doctrinales en este libro. Por ejemplo, capítulo 1, versículo 3 al versículo 14, ese es un himno de alabanza por la obra redentora de Cristo. Desde el capítulo 1, versículo 3 al 14, todo ese texto es de alguna forma un himno de alabanza. Nos muestra las bendiciones espirituales que hemos recibido en Cristo, nos muestra que hemos sido adoptados como hijos suyos, creados para la alabanza de su gloria, nos muestra que tenemos redención por la sangre, el perdón de los pecados, que el Evangelio es un misterio, que tenemos una herencia, que hemos sido predestinados, que también hemos sido sellados con las arras, con un sello de nuestra salvación por el Espíritu Santo. Es decir, es un texto rico en material teológico, pero a la vez es un material maravilloso para aprender
qué cosas somos, qué somos en Cristo, qué cosas tenemos, no por mérito alguno, sino que por el sacrificio de Jesús en la cruz. Así que de alguna forma este texto es totalmente cristológico, y tenemos que también dar gracias a Dios por eso. En el capítulo 2 en adelante vemos el énfasis en la iglesia mirada como una nueva humanidad, que Dios forma una nueva creación. ¿Quién es esta nueva creación? Los que nacen de nuevo, los que han sido salvados por gracia, por medio de la fe, y que tienen una misión que cumplir porque hemos sido llamados para hacer buenas obras, porque Dios las preparó de antemano, para que andemos en ello. Entonces, de alguna forma, esto es interesante. El capítulo 3 cambia de ritmo, Pablo explica el ministerio que Dios le ha dado a él, hacia los gentiles, tiene también una labor de intercesión hacia fortalecer la vida de los santos. Capítulo 4 se nos habla de virtudes prácticas de la vida cristiana, y muestra la iglesia como el cuerpo de Cristo, como un ser espiritual. Interesante también. Vemos también otra parte de esta misma sección, pero en el capítulo 5, la conducta pública y privada de los miembros de la iglesia. Cómo tenemos que ser como hijos, cómo tenemos que ser como esposos. Ahí también un material rico en información que tenemos mucho que aprender también en las iglesias locales. Y precauciones para una vida victoriosa, capítulo 6, donde nos habla de la armadura de Dios, entendiéndose que es una simbología, ¿cierto?, en el cual nosotros tenemos que vivir siempre amando al Señor, viviendo una vida de oración, viviendo en la verdad, caminando sobre el Evangelio, pensando en la salvación, defendiéndonos con la fe, atacando ¿verdad? Con la espada, que es la Biblia, la palabra de Dios. Es decir, todo eso se redondea, y una parte importante del capítulo 6, que muy poca gente lo menciona, es la oración. Porque después del escudo, la sandalia, el cinturón, el yelmo, la coraza de justicia, todo eso viene la oración, y muchas veces no se menciona cuando se habla de este tema. Y obviamente surgen algunas interpretaciones por ahí, quizás podrían ser llamadas extrañas o raras, ¿verdad? Entendiendo que una vez escuché a una persona que dijo que hay que ponerse la armadura en la mañana y el pijama espiritual en la noche, y no sé qué quiso decir. De alguna forma se malinterpretan los textos. No es algo que tú te sacas o te pones, es algo que lo que tú vives. Y esta armadura no se desgasta, como dice un cantante que hizo una canción al respecto, que mi armadura es desgastado. No se desgasta esta armadura. Así que, por cuanto no es una armadura humana, sino que es una armadura espiritual. Y en el Señor, las cosas de Dios y sus armas y lo que Él nos trae no se desgasta. Nosotros nos cansamos, pero lo que viene de Dios no se desgasta. Así que, para que también lo consideremos. Así que eso, respecto al libro de Efesios, un libro bastante interesante, muy lindo. Les invito a leerlo, a estudiarlo, versículo a versículo, si lo pudieran hacer, para seguir creciendo en esto. Les invito a leer los comentarios bíblicos, por ejemplo, de Editorial Mundo Hispano. Son bastante interesantes a la hora de leer estos libros también. Así que eso podemos decir respecto del libro de Efesios. No sé si alguien tiene alguna pregunta al respecto. La epístola a los Efesios, antes de continuar. ¿No? Bueno, entonces continuamos con la segunda epístola, que es la carta o la misiva a los filipenses. Y vamos a leer Filipenses capítulo 1, ¿verdad? Pero esta vez vamos a leer versículos del 8 hasta el 11. Dice así la palabra de Dios. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que probéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Entonces, este texto dice, Dios es testigo de cómo los amo a ustedes, con el entrañable amor de Jesucristo. Y ese amor tiene que ser también reflejado en nosotros hoy en día, por todo el mundo, obviamente comenzando por la familia de la fe. Tenemos que amarnos, y una característica de la iglesia del Señor tiene que ser el amor. Lamentablemente, mientras más aprendemos la palabra de Dios, da la sensación de que o nos ponemos más orgullosos, o nos sentimos con el derecho a empezar a juzgar, y no es la idea ni la intención. Sí tenemos que ser súper radicales contra el pecado, ¿verdad?
primero propio, no andar viendo la paja en los ajenos teniendo una vida, pero de verdad que tiene que caracterizarnos el amor del Señor. Así que dice que su amor abunde también mucho más, ¿de dónde? En ciencia y en conocimiento, es decir, el amor tiene que tener un sustento, y el sustento es el conocimiento de la palabra de Dios, para que aprobemos lo mejor, a fin de ser irreprensible. Y qué lindo ese texto, que nosotros seamos irreprensibles, que nuestra vida sea irreprensible, nada que ocultar. Que el Señor realmente nos ayude para ser santo y piadoso en todo aspecto. No sé en qué condiciones están ustedes, queridos hermanos, pero la verdad es que todos luchamos contra el pecado y contra la tentación, y qué importante que ustedes también. Cada uno en su edad, cada uno en su contexto, pero es importante ser santo delante de Dios. Y el Señor conoce nuestra vida interior. Al Señor no lo podemos engañar. Les invito también a que puedan siempre tener personas de confianza, maduras, su pastor o alguien que realmente les pueda ayudar a poder contarles sus dificultades, sus luchas, que no luchen solos, sino que estén con el Señor, y Dios ponga ser humano de carne y hueso, que Dios usa para poder también ayudarnos a nosotros, que puedan ser santos en toda su manera de vivir, y con la ayuda de Dios, sí se puede. Y para que también puedan tener poder lo que ustedes van aprendiendo, sus oraciones, su forma de ser, su forma de vivir el cristianismo sea puro, sea santo. En Cristo sí hay libertad, y damos gracias a Dios por la salvación, pero estamos en otro proceso de la santificación, y ese proceso es un proceso largo, y ahí Cristo, el Espíritu Santo obra en nuestra vida, pero también debemos ponerle nuestra parte, así que invito también a ser santo en esa perspectiva. Volviendo a los Filipenses, vemos que el autor, según el capítulo 1, versículo 1, es Pablo. Dice así: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Entonces aquí nos muestra que el apóstol está acompañado por Timoteo, su discípulo y compañero, que fue tomado, ¿verdad?, cuando el apóstol Pablo pasó por Listra. Ahí le dijo una mujer judía creyente, y bueno, de un griego, y lo acompañó también, fue un gran discípulo, para anunciar el Evangelio. Existe consenso mayoritario de que Pablo es el autor, y no ha habido razones de peso para poner en duda esto. Además, el estilo, los temas, hay cierta similitud con los otros textos también paulinos. ¿De quién está dirigido? Bueno, a los santos en Cristo que están en Filipos. Pablo predicó por primera vez en Filipo, en Hechos capítulo 16, es decir, en su segundo viaje misionero. Y bueno, al salir de esta ciudad, dejó una iglesia formada, y esta fundación de la iglesia tuvo lugar aproximadamente entre el 49 y el 52 después de Cristo, es decir, después del concilio de Jerusalén. Respecto a dónde fue escrita esta carta, ahí no hay consenso. Pablo escribe desde una prisión. El capítulo 1, versículo 7 dice así: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en mi corazón y en mis prisiones. Nombra la palabra prisiones. El versículo 13 del mismo capítulo dice: de tal manera que mis prisiones se han hecho patente en Cristo. Y terminamos el versículo 17 que dice: pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Esas tres referencias nos harían entender que estaría preso cuando escribe esta carta. Algunos pasajes de la carta hacen pensar que al escribir el autor está en peligro de muerte incluso. Según cuando habla de para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, sería debido a que él se estaba preparando para la muerte. Bien interesante. Nosotros realmente podamos entender la profundidad de este texto. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y habla de eso, es un texto maravilloso. Así que tenemos que también estar preparados para que cuando el Señor nos llame a su presencia, podamos decir: Señor, he hecho todo lo que tú me has pedido hacer. Bueno, este texto de la carta se menciona una serie de viajes entre Filipo y el lugar donde estaba Pablo, de manera que se puede hacer una especie de reconstrucción de acontecimientos. Por ejemplo, hasta Filipo habían llegado noticias acerca de la prisión de Pablo, y los filipenses le enviaron una ofrenda o un regalo. Capítulo 2, versículo 25 dice así: dice: más tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mi necesidad. Es decir, cuando estaba Pablo, mandó a Epafrodito para Filipos, ¿cierto? Y
ellos le enviaron de vuelta un regalo, una ofrenda. En el curso de esta visita a Pablo, Epafrodito se enfermó y la noticia de su dolencia llegó hasta los filipenses. Epafrodito, a su vez, se enteró de la preocupación de los filipenses por su salud y incluso llegó a causarle angustia. Dice así: porque Epafrodito tenía gran deseo de verlos a todos ustedes y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. En verdad, dice, estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, dice Pablo, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Es decir, aquí hay un diálogo interesante de lo que sucede, ¿verdad? Entre Pablo, los filipenses y Epafrodito. Bueno, al escribirse la carta, Epafrodito estuvo a punto de dejar hacia Filipo, y tanto él como Pablo tienen un fuerte sentido de urgencia respecto al mensaje. Había que mandar un mensaje urgente. Así que esto es interesante. Pablo también tiene planes de enviar a Timoteo hasta Filipos en cuanto se aclare su propia situación, no está muy clara. Entonces, esta sería también una visita pastoral. Pablo mismo espera viajar para visitar a los filipenses, si es que llega a salir de la cárcel, si es que llega a salir en libertad. Entonces, ¿dónde fue escrita la carta según todo esto? Bueno, el apóstol Pablo estuvo preso muchas veces, lo vimos en 2 Corintios 11. Tenemos en Hechos, en el libro de Hechos, el relato de 3 encarcelamientos. Por ejemplo, uno en la ciudad de Filipos, ¿verdad? Encarcelado en Filipos, donde viene el carcelero de Filipos, ¿cierto? Otro encarcelamiento que tuvo Pablo es cuando ya volvió a Jerusalén después de su tercer viaje misionero. Es en Cesarea. Estuvo preso en Cesarea. Y el tercer encarcelamiento fue en Roma. Entonces, uno de los tres, y en alguno de los 3 lugares debió haber sido escrita esta carta. Entonces, hay hipótesis respecto al lugar. Entonces, primero, Pablo escribió esta carta a los filipenses desde la prisión en Roma, tomando varias referencias. Otros dicen que la carta se escribió en Cesarea, mientras estaba apelando a César. Otros dicen que Éfeso fue el lugar de la prisión, pero no hay evidencia histórica de esto. Entonces, según varios criterios evangélicos, de estudiosos evangélicos, nos parece que no hay seguridad absoluta, pero sí hay más evidencia de que pudo haber sido escrito desde Roma, ya que además de las razones señaladas, que vimos recién, había una comunidad cristiana numerosa y la duración del cautiverio habría permitido escribir todo esto que escribió. De alguna forma, sugiere que esta carta nos enseña de que efectivamente Pablo estaba preso, esperaba morir, quizá en Roma, no, en Cesarea no lo esperaba, aunque había gente que lo quería matar, pero no se esperaba, y en Filipos tampoco. Entonces la única razón por la cual pudo haber tenido un poco más de miedo a la muerte, o preparándose para la muerte, pudo haber sido Roma efectivamente, ¿ya? Por esta razón se piensa que fue Filipenses escrita en Roma, aproximadamente en los años 60 al 62, después de Cristo. Entonces, por esas razones. Ahora, en cuanto a estilo y unidad de la epístola, es un desafío, ¿verdad? El tono general de la carta es más bien de un desafío a que los filipenses sigan siendo excelentes, crezcan en madurez. Los filipenses son buenas personas, son buenos cristianos, aman al Señor, están dispuestos a ayudar a Pablo, están dispuestos a ayudar a quien sea. Entonces, muestran una relación afectiva entre Pablo y ellos. Se ve confirmado en varias oportunidades, ¿verdad? Pero el apóstol nombra a toda la provincia de Macedonia, que incluye Filipo y Tesalónica en varias partes. Es una de las pocas iglesias en las cuales aparentemente no hay problemas morales o doctrinales, al igual que Efesios, que vimos recién. Son cartas que, aunque están siendo escritas desde la cárcel, tienen mucho contenido doctrinal maravilloso, pero no se ven problemas graves, digamos, o problemas morales como sí lo vemos en otras cartas. Esta carta principalmente es cristológica. El propio autor afirma que su vida gira alrededor de la lealtad a Cristo y que su anhelo es ser semejante a Cristo y participar de las victorias como los sufrimientos del Señor. Hay una relación que lo une, ¿verdad? Pero toda la cristología de la carta, de la vida misma y de la práctica, se relaciona con cómo mirar a Cristo. ¿Y quién es Cristo? Es la máxima expresión de Dios. Y hay algo que se llama, en el mundo teológico, el himno cristológico. Himno cristológico. Si hablamos de himno cristológico, ¿de qué estamos hablando? De ninguna otra epístola más que Filipenses capítulo 2, desde el versículo aproximadamente 5 hasta el 11. Lo voy a leer, dice así:
Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Esa frase es una frase que se cree que es una frase que era agregada en el libro y que era una especie de confesión de fe. ¿Por qué? Porque se piensa que la gente, también lo corroboran varios historiadores evangélicos, justo Gonzalo y otros más, decir que Jesús es el Señor era algo clave en esta época, donde ya estaba viniendo la persecución, el mismo Pablo estaba preso. Entonces, decir que Jesús es el Señor, Jesús es el Kyrios, siendo que el César, el emperador, quería ser el Señor de todo, era contracultural y estaba en riesgo la vida misma. Había riesgo de muerte. Entonces, de alguna forma, la gente, al ser bautizada, tenía que ser bautizada en el nombre de la Trinidad, pero también tenían que declarar que Jesús era su Señor. Entonces, toda esta información es importante. ¿Por qué? Porque además de ver un rico contenido cristológico que nos muestra todo esto, y destaco el capítulo 7, la palabra despojó a sí mismo, se despojó. Esa palabra en griego es kenosis, y la doctrina del kenosis es súper importante también para nosotros. La kenosis significa es un vaciamiento. Jesús se vació a sí mismo, quedando expuesto a todo tipo de sufrimiento, pero ese vaciamiento por el prójimo, por nosotros, los pecadores, lo hizo por amor. Y es un mensaje para la iglesia, de que hasta que la iglesia no saca los prejuicios, no saca lo que es, sino que empieza a vivir para el otro, primero para Dios, y para el prójimo jamás va a cumplir su misión en la tierra. Producto de que somos muy buenos para guardar tradiciones, guardar cosas, guardar todo para la iglesia local, y ser muy locales, es como un patriotismo de iglesia local o de denominación. Eso hace que nosotros no podamos vivir el evangelio desde el punto de vista del vaciamiento. Estamos llamados a autovaciarnos, como Cristo lo hizo, para vivir para Dios y para el prójimo. No para nosotros, no vivir para nosotros, no vivir para mí mismo, no vivir para el ego, no vivir para yo. Vivir para Dios, vivir para el prójimo, y se resume también en el gran mandamiento: amar al Señor con todo tu corazón, con fuerza y alma, y al prójimo como a ti mismo. Entonces, vemos en esta palabra despojó a sí mismo algo maravilloso, la kenosis, ¿verdad? Este vaciamiento que Jesús hace, dejando su gloria, dejando los cielos para llegar a un pesebre y del pesebre a la cruz. Eso es vaciamiento, y eso también llama a la iglesia a ser. No tenemos que buscar ser una iglesia poderosa humanamente hablando, sino una iglesia que se vacía de todo para poder ser llenada de Cristo, ser llenada de su amor, transmitir el amor al prójimo. Así que un texto muy maravilloso, y el himno cristológico, estudienlo también con detalle, maravilloso. Así que eso es lo que podemos revisar aquí. Bueno, ¿cómo llegó el Evangelio acá a Filipos? Bueno, la ciudad de Filipos, como también Tesalónica, formaba parte de la zona norte de Grecia. La zona norte de Grecia se llama Macedonia. El nombre de Filipos provenía del padre de Alejandro Magno, quien vivió aproximadamente el 330 a.C. Este era un famoso rey macedonio llamado Filipo, que se apoderó de una mina de oro cercana a esta ciudad. Filipo se convirtió después, con el tiempo, en una importante colonia romana. Como tal, se regía por la ley romana, y su constitución estaba modelada de acuerdo a la capital del imperio, Roma. Era una especie de Roma en miniatura al final, cuyos ciudadanos disfrutaban de privilegios semejantes a los ciudadanos romanos. La ruta imperial, que desde Roma hasta esta zona, se llamaba la Vía Ignacia. Recordemos que los romanos se dedicaron a construir caminos. Por eso se dice el dicho de todos los caminos llevan a Roma, porque los romanos se dedicaron a esto por un tema económico, por tema de comercio, ¿verdad? Por temas también militares, etc.
Este era el principal camino desde Roma al este. Desde la perspectiva misiológica, fue un punto de entrada a esta región importante, que constituía el centro del imperio. O sea, fue un antecedente antes de llegar a Roma. ¿Cómo era la iglesia en Filipo? Ramsay señala que en la estructura misma del relato de Hechos capítulo 16, donde se nos muestra la vida de Pablo cuando llega a Filipo y es tomado preso, y hay la famosa historia del carcelero, hay un recurso estilístico muy importante que recalca 3 momentos de la iniciativa de Dios guiando a Pablo hacia Europa, porque recordemos que Pablo tuvo una visión donde ve un hombre más, la visión de un varón macedonio. ¿Cómo supo que era macedonio? Probablemente por la ropa que usaba, distinto a la gente que vivía hacia el este, ¿verdad? Que era la zona de Turquía, la zona más nortina. Tenía Pablo cierta plan, pero finalmente Dios se lo cambia y le pide que vaya a esta zona más griega en el norte, a Macedonia. Dice el versículo 6 del capítulo 16 de Hechos, que les fue prohibido por el Espíritu Santo pasar a cierto punto. No les permitió el Espíritu Santo y Pablo le mostró una visión. Esas 3 cosas, la prohibición, que el Espíritu de Jesús no le permitió ir hasta esta zona, y al revés, que le mostró una visión, esta triple manifestación divina al equipo misionero llegó a la conclusión de inmediato que tenían que salir para Macedonia en vez del plan que tenían. Así pues, Pablo y sus compañeros de viaje comenzaron a entrar en esta zona, en Filipos, por causa de la indicación expresa del Espíritu Santo. A partir de Hechos 16, el relato pasa a la primera persona plural, indicando de que en el capítulo 16, desde aquí en adelante, se agrega Lucas como parte del equipo misionero. Antes no estaba, producto de eso, Lucas escribía en tercera persona. Pero desde este momento él empieza a escribir en primera persona plural, nosotros, en vez de ellos. Interesante. En contraste con otra iglesia, los filipenses no se negaron a participar financieramente en la misión. Al revés, fueron muy generosos con lo que ellos siempre aportaron a la obra misionera. Dice así, en el capítulo 4 de Filipenses, versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, porque he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir, ¿verdad?, humildemente, sé tener la abundancia, en todo y por todo estoy enseñado para estar saciado, como para tener hambre, para tener abundancia, como padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, vinisteis en participar conmigo en mi tribulación. ¿Ya? Entonces, de alguna forma nos da a entender que dice, verso 17, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Los filipenses fueron quienes también financiaron la obra misionera. Gracias a iglesias como las iglesias de Filipos, el evangelio llega donde no pudo haber llegado antes. Que hoy podamos ser iglesias como los filipenses, que desde nuestra congregación, además de todos los gastos que puedan haber, que muy justificable, no vamos a jugar eso, pero que haya dinero para enviarlo a las misiones mundiales, para que llegue el evangelio a otros lugares, para que prediquemos la palabra donde no ha sido Cristo predicado, que tengamos amor y compasión por los perdidos, la gente que no conoce al Señor. Así que bueno, esta es una iglesia bien particular que apoya las misiones. Así que así inició y se expandió el evangelio a toda esta zona griega, y fue de gran bendición. Bueno, y quiero también recalcar que Filipenses 4:13 no es un texto que hay que ocuparlo para tener fuerza para levantarse en la mañana de la cama, ni para una prueba de la universidad, ni para ir al trabajo. Es un texto que se aplica a cuando estamos pasando dificultades por la causa de Cristo, no por otras causas. Ahí todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero tiene que ver con eso. No seamos respetuosos de la palabra de Dios y apliquémosla como corresponde. Temas claves, bueno, las epístolas paulinas no son documentos tipo ensayo teológico, sino más bien son una correspondencia misionera, escrita por un apóstol que cruzaba fronteras para anunciar el evangelio y fundar iglesias. Tiene un núcleo siempre cristológico, ¿verdad? Hay varias referencias éticas también a cómo vivir el evangelio, cómo ser una buena persona, estamos de acuerdo con eso.
Pero la epístola también refleja una relación cordial y cercana, muy estrecha entre el apóstol y quien recibe esta carta. Otra también singularidad de estas cartas es el desafío al crecimiento de la comunidad. Tienen que madurar, tienen que crecer. Bien, han sido muy buenos, sus dádivas son maravillosas, han participado conmigo en la tribulación, dice Pablo, pero tienen que seguir creciendo, avanzando en su fe. Entonces también la epístola se ocupa de predicadores y misioneros rivales de Pablo, que parecen amenazar con infiltrarse en esta iglesia. Un grupo de ellos eran los misioneros judaizantes, y estos que querían circuncidar a la gente y obligarlo a eso. Hay un lenguaje enérgico y combativo del apóstol que contrasta con el tono cariñoso y paternal de la epístola. Pero lo importante es que la nota pastoral está dirigida a fortalecer a la iglesia para que cumpla su misión en el mundo. Que la iglesia cumpla su misión. ¿Por qué existimos? Para adorar a Dios y para predicar su palabra. La comunión, la enseñanza apunta a lo demás, a adorar a Dios y predicar su palabra a todo el mundo. De alguna forma tenemos que tener clara por qué existe la iglesia. A veces se pierden los focos, como que, ¿por qué hacemos tantas actividades? No es hacer por hacer actividades, tiene que tener un foco, un objetivo en la iglesia. Y recordar que los focos, el objetivo está claramente definido en la palabra de Dios. Así que Dios nos ayude a retomar este estudio, ¿verdad?, de cada carta paulina, también para poder darnos cuenta de que la iglesia tiene una misión que cumplir, mirando siempre a Jesucristo, pero la iglesia está llamada a cumplir una misión guiada por su dueño, su jefe, ¿verdad?, su cabeza, que es Cristo. Así que Dios nos ayude al respecto, ¿verdad? Así que eso podemos hablar de los Filipenses, una carta maravillosa, ¿verdad?, que nos habla de distintas temáticas. Proseguimos el blanco, ¿cierto? Así que pensemos en todo lo justo, en todo lo puro, y una carta rica en material cristológico, para aprender de Cristo y de sus enseñanzas, ¿verdad? Ya, ¿alguien tiene alguna pregunta con respecto a la carta a los Filipenses? ¿Algún comentario? No habiendo nada, entonces continuamos con los Colosenses. Recordemos que hoy día son cuatro epístolas. Los Colosenses, ¿verdad? Un grupo también interesante, importante, que también hay que revisar. Vamos a ver algunas cosas generales. Por ejemplo, la ciudad de Colosas se situaba en un valle en la antigua Frigia, que es obviamente actualmente Turquía, en Turquía, en esa zona turca, digamos, que de ahí vienen muchas teleseries hoy en día. Colosas era una ciudad próspera, pero cuando Pablo escribió estaba en decadencia, porque otras ciudades estaban absorbiendo el comercio y importancia, como es la Odisea y Herápolis, esas dos ciudades. En esta ciudad existía una comunidad cristiana considerable. Filemón tenía una congregación en su casa, dice según Filemón capítulo 2, o sea, versículo 2, perdón. Posiblemente el pastor de la comunidad colosense era Epafras. Dice capítulo 1, verso 7 de Colosenses, dice así: como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, es un fiel ministro de Cristo para ustedes. Probablemente era el pastor de esta congregación. Interesante, ¿verdad? Y si no era Epafras, había tenido una gran influencia, por lo menos. Así que lo cierto es que Pablo no comenzó la congregación, no la comenzó Pablo. Así que importante también está Colosas, porque cercano al mar está Éfeso, está Mileto, pero ya un poco más adentro de Turquía está Colosas, ¿ya? Junto con la Odisea. La iglesia se formó cuando Pablo se hallaba en su larga estadía en Éfeso. Aunque puede ser la iglesia menos importante en el trabajo de Pablo, en esta carta se dan claras declaraciones significativas también respecto a Cristo. Desde el comienzo del siglo II, la iglesia ha sostenido que el autor de esta carta es Pablo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el capítulo 1, versículo 1 dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y del hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vemos esto entonces, que el apóstol se identifica como el escritor, ¿ya? Entonces, en el siglo XIX se empezó a dudar de esta autenticidad. Sin embargo, hay un gran número de eruditos que defienden que Pablo es el autor, y el argumento sería esto: las ideas desarrolladas son de Pablo, solo que son presentadas bajo un prisma adaptado. El lenguaje es de Pablo, un vocabulario bastante desarrollado, se hallan 34
palabras que aparecen una sola vez en el texto bíblico. ¿Se acuerdan que hablamos también que habían estas palabras hapax legómena, que significa palabras únicas que aparecen aquí y ninguna otra parte más? Como por ejemplo Maranata en Corintios, ¿se acuerdan que lo revisamos también? Entonces, de verdad que interesante, que hay un lenguaje también muy específico. Esta carta forma parte de las cartas de la cautividad, como vimos recién. Parece que tanto Efesios, Filemón y Colosenses fueron escritas al mismo tiempo o muy cercanas una de otra. Lo cierto es que Tíquico y Onésimo llevaban la epístola a Filemón y a Colosas. Además, Tíquico fue el portador de la carta a los Efesios, que revisamos de recién, a los Efesios, a los Laodicenses, ¿verdad? Posiblemente Pablo entonces escribió esta carta desde su cautiverio en Roma entre el año 61 y el año 63 después de Cristo, es decir, cercano a las otras cartas también. Otra posibilidad del lugar y fecha, algunos dicen que fue Éfeso en el año 50 o Cesarea, pero la verdad la mayoría dice que fue en Roma en estos años, 61 al 63. Y vamos a revisar un tema interesante que es la herejía de Colosas. Aquí hay un tema que hay que revisar. Posiblemente Epafras había dado a Pablo no solo noticias de la riqueza de la vida cristiana. Dice así, que Epafras dice, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Es decir, Epafras daba fe de que los colosenses amaban a Dios, amaban, y eso es maravilloso, ¿verdad? Pero también hay una peligrosa herejía que se estaba metiendo en los colosenses. No era una división en la iglesia o una enseñanza que se desarrollaba oponiéndose a esto, sino que era lo más peligroso que existe, no es tener un enemigo declarado, sino es mezclar el cristianismo con otras creencias. ¿Cómo llamamos eso? Un sincretismo, una mezcla de doctrinas. ¿Y cuál es la herejía? ¿Qué se estaba introduciendo en Colosas? Un sincretismo entre filosofía y la religión, que se llama técnicamente el sincretismo judeo-prenóstico. Ya que el gnosticismo como tal todavía no se desarrollaba, se desarrolla un siglo después, pero ya habían elementos en esta época. Hay dos elementos en esta herejía. Primero, la sustitución de seres creados. Por ejemplo, pensaban que los ángeles eran seres muy especiales, pensaban que incluso ocupaban un lugar más preponderante que Jesucristo mismo. Pero Pablo por eso tiene que explicar, tiene que hablar de los ángeles. ¿Y qué dice Pablo? Jesús es superior a los ángeles. Jesucristo es la plenitud de la deidad. En Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, Pablo tiene que empezar a explicar que no son los ángeles, no son los seres angelicales, no son estos seres poderosos, alados, o lo que se imagina la gente, sino que es solamente Jesucristo la máxima plenitud o la cabeza de la creación, nada más. Y el segunda herejía es dar prioridad a elementos o preceptos ceremoniales y ascéticos como el fundamento de una enseñanza ética, es decir, tener una vida limpia y buena, eso hace agradar a Dios por sí solo, no por la fe en Cristo, y ahí hay un tema. Pablo afirma que el único cimiento de la doctrina cristiana es un concepto tocante a Cristo. La única ética aceptada es la que se halla bajo los valores del reino, no otros valores. Hay unos puntos, unos presupuestos de esta herejía, que son los presupuestos del gnosticismo. ¿Qué dice el gnosticismo? La materia es mala en sí misma y lo espiritual es bueno. Pensar con este dualismo, materia, espíritu, bueno y malo, hace que surjan muchos conflictos y entramos en serias dificultades. Esto conducía a afirmar que Dios es bueno y por lo tanto, ¿cómo Dios es tan bueno va a crear materia, que la materia es mala? Y ahí entramos en conflicto con la deidad de Dios. Surgió entonces una serie de enseñanzas para explicar la existencia de la mala materia, la presencia de emanaciones, eones, espíritus, ángeles que eran intermediarios entre Dios y el hombre. La premisa es que la materia mala condujo a implicaciones éticas. Por ejemplo, el ascetismo es la única salida al pecado. Vivir solo, vivir de una forma individual, alejarme de la sociedad, vivir una fe individual, no comunitaria. Esa es la forma antigua de pensar. También, por otro lado, había otros que decían que vivir una vida libertina, hacer, drogarme, beber, tener una vida licenciosa, no afecta a mi espíritu, porque la carne tiene sus necesidades y hay que satisfacerlas, pero lo importante es que mi alma, que espiritual es buena, no se contamina una cosa con otra, entonces puedo hacer lo que quiera.
esta forma de pensar gnóstica trae estos problemas. Sí, es un concepto que viene del estoicismo, estamos de acuerdo con eso. Los estoicos no son gnósticos per se, no necesariamente, pero fue el estoicismo y el epicurismo, que son los dos grandes modelos filosóficos, siguieron desarrollándose con el tiempo. Entonces, quizás no se llamó estoicismo ni epicurismo, pero sí empezó a llamarse gnosticismo. Entonces, el gnosticismo toma elementos de los estoicos y toma un elemento clave, y esto es uno de ellos, que es que la materia es mala, lo espiritual es bueno. Y nos vamos a los dos extremos. Si la materia es mala, tengo que vivir solitariamente para no contaminarme con la materia. Un ejemplo. El otro extremo es que lo espiritual es bueno. Lo espiritual es bueno. Si lo espiritual es bueno, no importa que yo haga con mi cuerpo. Si mi cuerpo es malo, entonces yo puedo hacer y deshacer, pero mi alma es buena y por eso está bien. Entonces, esta forma de pensar, racionalizar la fe y racionalizar la vida cristiana, trajo problemas. Sí hay influencias de los movimientos filosóficos. Hoy en día pasa lo mismo, hermano. No es que esto pasaba antes. Nuestras iglesias también hoy en día están sujetas a influencia filosófica de nuestra época, que tiene mucho de antaño, pero en el fondo sigue existiendo. Entonces, es importante también revisar qué conceptos estamos trayendo hoy en día en nuestra iglesia, o en nuestra misma forma de vivir. A veces nos autoconvencemos de algunas cosas que son más filosofía que Biblia. Entonces es interesante también revisar estos conceptos. Por eso estamos acá. Así que esto trajo implicaciones en el fondo. Entonces, vamos a ver algunas clarificaciones de Pablo en cuanto a algunos errores. Por ejemplo, basado en lo anterior, había un concepto del intelectualismo. Se afirmaba que Cristo no es suficiente, se requería de filosofías y sutilezas para poder crecer como persona. Es claro que la filosofía no es mala en sí misma, no vamos a crucificar la filosofía, pero cuando usamos el conocimiento filosófico como sustituto o complemento de Cristo, entramos en un problema, porque hay que optar. Y obviamente el intelectualismo, quizá por el lado filosófico, dejando afuera a Dios y sus conceptos claros, nos lleva a malas interpretaciones. Y obviamente una mala interpretación lleva sí o sí a una mala práctica. Por otro lado, están los poderes angelicales. Muchos concuerdan en decir que los principios elementales del mundo se trataban de espíritus como de estrellas, como seres de este tipo. Dice así, el capítulo 2 de Colosenses, versículo 20, dice así: si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, se someten a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, cosas que todavía se destruyen con el uso? Estas cosas, dice el versículo 23, tienen reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra el apetito de la carne. Es decir, a mí me fue el tercer punto, que es el ascetismo, que tiene que ver que pensar que si yo me prohíbo algunas cosas, si yo hago esto y esto otro, eso me va a ayudar a ser mejor persona. Pablo tiene que combatir esto, porque no eres mejor persona privándote de algunas cosas o excediéndote, sino que tiene que explicarle de que en Cristo y solo en Cristo hay libertad, y obviamente la vida cristiana tiene consecuencias, tiene que haber una forma de comportarse, pero no es para llegar al cielo, sino que porque ya ha recibido la salvación de vida de Dios. Bueno, vuelvo al punto anterior. Habían poderes angelicales, que eran como poderes. La astrología estaba muy desarrollada en esta época. Se creía que cada ser humano nace bajo la influencia de un astro, hay gente que todavía lo cree, y que su destino está trazado. Los ángeles jugaban un papel importante y existía una jerarquía de mediadores, entre otras cosas. Para conseguir la reconciliación con Dios, no era suficiente venerar a Cristo, sino también, además de Cristo, había que venerar a estos seres angelicales. Es decir, a Cristo sí lo reconocían, pero además de Cristo había que hacer algo más. Y ese es el punto de la iglesia hoy en día, que a veces no nos basta Cristo, es que Cristo más algo más, la historia, la tradición, la experiencia, y ahí entramos en conflicto. Entonces, de alguna forma, según estas enseñanzas, Jesús no se había podido liberar ni a sí mismo, menos a sus mensajeros,
del poder de estas fuerzas cósmicas y sucumbió al destino trazado por estas fuerzas. La prisión de Pablo era una muestra de que las estrellas se habían impuesto sobre su destino, y Pablo responde que Jesucristo es la plenitud, es el pleroma, y que no se necesita nada más que Cristo. Y aquí es donde Pablo le da fuerte, por eso Pablo en Colosenses habla mucho de Cristo. Capítulo 1, ¿verdad? Habla de la sabiduría espiritual, habla de reconciliación por medio de Cristo. Capítulo 2, plenitud de vida en Cristo, etcétera, para demostrar que Jesús es superior a los ángeles, Jesús es superior a todo poder humano, y en Jesús toda la deidad, lo máximo de la deidad, la plenitud de la deidad está en Cristo. Él no está a la par con los ángeles, Él es superior, y nadie se le compara, Él es el único dueño y Señor, por un lado. Por otro lado también le da a entender Pablo que no, las filosofías y las huecas sutilezas hay que desecharlas. No hablando mal de la filosofía, sino que la filosofía que nos aleja de Dios. Entonces, por eso es importante darnos cuenta de que la filosofía no es un complemento de la Biblia, sino que es una herramienta, pero la palabra de Dios por sí sola tiene que hablar a nuestra vida. Y por otro lado, esto de vivir ascéticamente, pensar de que haciendo una separación entre dos mundos, el mundo espiritual con el mundo material, trae consecuencias. Por eso, existe, esto todavía se vive, hermano, en la iglesia. Por ejemplo, cuando decimos esto, bueno, hermano, yo tengo dos trabajos, uno espiritual y otro en el mundo. Eso es caer en lo que Pablo estaba atacando en el fondo, porque nosotros tenemos trabajos, y como Cristo actúa en nosotros y su Espíritu Santo está en nosotros, todos los trabajos que hacemos son espirituales. Entonces, ya sea que yo sea pastor, o yo trabaje barriendo, o en una oficina, o vendiendo algo, todos los trabajos son espirituales por cuanto un ser espiritual lo hace, y este ser espiritual ama al Señor. Todos los trabajos honran a Dios. Aunque son trabajos muy distintos unos con otros, pero no es más importante el trabajo en la obra de Dios versus un trabajo en una empresa. Los dos son espirituales, en los dos debo ser luz, en los dos tengo que representar a Cristo. Unos tienen ciertas consecuencias, ¿verdad? Otros consecuencias solo en este mundo, el otro tiene como consecuencias, digamos, más en el tiempo, pero todos los trabajos que hacemos son espirituales, porque nosotros somos seres espirituales. Entonces, esto que está combatiendo Pablo, se ve todavía en nuestras congregaciones, y nosotros no nos damos cuenta y hacemos una distinción, y vivimos en dos mundos. Y por eso hay mucha gente en la iglesia que por este concepto, en la iglesia actúa de tal forma y fuera de la iglesia actúa de otra forma, porque nadie le ha enseñado a unir estos dos mundos, porque son uno solo. Dios es el Dios de la iglesia, pero es el Dios del mundo, es el Dios de la historia. No es un Dios solo los cristianos, es el Dios que trae el sol para toda la gente. Tenemos que aprender a mirar a Dios como de forma general, no de forma específica. Y por eso también todo lo que hacemos tiene que honrar a Dios. Entonces, estas cosas, desde mi perspectiva, se los comento que aún están en la iglesia. Entonces, el intelectualismo, pensar que los libros teológicos, sin un libro teológico no puedo aprender teología ni Biblia, estamos mal. Son una herramienta, pero no puedo ponerlo al mismo nivel de la Biblia ni de Cristo. Pero algunos se empiezan a envolver en estos temas teológicos y no se dan cuenta cómo terminan atrapados. Y la teología pasa a ser más importante que Cristo mismo, hoy en día. Por otro lado también hay otro grupo, ¿verdad?, que cree en Cristo, pero sigue creyendo en la suerte, sigue creyendo en seres mitológicos, están penando, o una lucha espiritual que pone a Cristo al mismo nivel de Satanás. Y es que siempre estar peleando contra Satanás cuando Cristo ya ganó todo. Entonces la verdad es que también estos temas de poderes angelicales, poderes, digamos, sobrenaturales, sigue existiendo hoy en día, y la gente no se da cuenta de que Cristo es todo, tiene todo el poder, es todopoderoso. Lo cantamos, pero no lo entendemos, no lo practicamos.
Así que de verdad que estas tres temáticas están muy vigentes en la iglesia de hoy. Así que resumiendo, la herejía colosense era el haber desplazado a Cristo de su preeminencia. Cristo tiene que estar en primer lugar, lo máximo, y cuando tú lo bajas, aunque sea un peldaño, estás haciendo un daño, estás cometiendo una herejía. Los herejes de Colosas, al igual que muchos ahora, no pretendían hacer un lado a Cristo, pero querían complementarlo. El cristianismo estaba bien para aquellos que estaban recién iniciándose, pero había gente que dice, no, yo necesito a Cristo, pero también otra cosa más, filosofía, poderes sobrenaturales, una vida ascética, etc. También podemos resumir que el cristianismo era solamente la primera escala del conocimiento, pero algunos pensaban que el cristianismo era una escala muy básica, que había más, que con filosofías, que con otras cosas tú podías acceder a mejor, más conocimiento y un mejor estilo de vida. La epístola nos va a entender de que solo con Cristo hay plenitud de gozo y vida, y sin Cristo no hay nada. No hay que complementar a Cristo, Cristo lo es todo por sí solo. Y también la comunidad de los colosenses estaba formada por gentiles principalmente, pero no se puede negar que había una gran influencia judía. Josefo, el historiador de la época, relata que Antíoco el Grande trasladó 2000 familias judías de Babilonia, desde Babilonia hasta Lidia y Frigia. Aproximadamente en qué época, bueno, Antíoco el Grande debe haber sido aproximadamente el año 200 a.C., por esa época son los antíocos. Entonces, había gran influencia judía en esta zona nortina de Grecia. Y había una mezcla entonces de judaísmo con el mundo helénico, etc. Entonces, eso sucedía. Bueno, teología de esta carta, el argumento teológico de Pablo arranca no como una refutación a atacar doctrinas falsas, sino que más bien a atacar la herejía internas. Entonces, Pablo coloca cada cosa en su lugar y a Cristo como el centro y la médula del cristianismo. El paganismo está influenciando a los colosenses en ciertos aspectos, y lo revisamos recién. Las implicaciones posteriores conducen a la búsqueda de ciertos conocimientos, había que tener un conocimiento. Pero hemos entendido que el conocimiento que bendice es el conocimiento de Dios. Y Cristo es la sabiduría de Dios. Los judíos tenían un concepto de sabiduría. Cuando leemos cuando leemos los libros de Proverbios y Eclesiastés, la sabiduría o la jogma hebrea, en hebreo, tiene características de persona. Dijo la sabiduría en las calles, y la sabiduría hizo esto otro. La sabiduría para el mundo judío tiene características de persona. Y en el Nuevo Testamento vemos que Cristo es la sabiduría, ¿verdad? Y Cristo es la sabiduría encarnada. Y ser una persona, Cristo. Entonces, de lo que se hablaba en el Antiguo Testamento, era Cristo. Pero también está el otro mundo, el mundo helénico o griego, romano ahora, que tenía un concepto de sabiduría distinto. Para el mundo judío era experiencia, era algo especial. Pero el mundo griego tenía desarrollado el concepto de las ideas que venía de Sócrates, Platón y Aristóteles. Entonces tenía otro concepto también de sabiduría, pero también el apóstol Pablo le da a entender que para el mundo judío, para el mundo griego, Cristo es la sabiduría, solamente de él viene todo el conocimiento, y no hay verdad fuera de Cristo, solo viene la verdad. Si hay algo de verdad, es porque Cristo está presente, si no, no es de Dios. Entonces, de alguna forma viene eso. Bueno, todo esto sucedía en esta época, así que frente a esto, Pablo tiene que mencionar que Cristo es único y es autosuficiente, no comparte su plenitud con nadie, y él es la plenitud. Además, por su muerte en la cruz, venció a todos los poderes que podían haber estado controlando el universo. Capítulo 2, versículo 14 de Colosenses. Esta carta, eminentemente cristológica, se halla rodeada de una rica soteriología y una cosmología, es decir, nos muestra de que Cristo y la muerte de Jesús no solamente tiene un aspecto para vencer al pecado y traer vida eterna, sino que también tiene que ver con que la muerte en la cruz tiene poder sobre todo ser espiritual habido y por haber. Te da un énfasis mucho más cosmológico, y hoy soteriológico, de salvación, pero también cosmológico. Muy interesante. Cristo, del Cristo personal, mi Cristo, esta carta nos muestra un Cristo universal, que es cabeza de la iglesia, pero también es cabeza de todo principado y autoridad en el mundo, espiritual o humano. No solamente tiene un mensaje cristológico, sino también trae enseñanzas, la sabiduría que vimos recién. La iglesia también es tratada no como el cuerpo de Cristo que está funcionando, sino como el cuerpo que tiene cabeza. Es un cuerpo con cabeza, y esta cabeza es Cristo, y Él lo es todo.
No hay otro tema teológico que más destaque, también en la tensión arriba-abajo. Así que el reino ya está aquí, el reino de Dios ya ha llegado, pero también tenemos por otro lado una esperanza que nos espera. Dice capítulo 1, versículo 5, dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Es decir, había una esperanza que viene. ¿Cuál es la esperanza? Que la plenitud de Dios, Cristo, viene nuevamente. Esta carta fue escrita para los colosenses y también fue escrita para nosotros. Y nos presenta también que el Señor del universo, no solamente del imperio romano, del universo, de todos los poderes habidos por haber, es Cristo. Así que una carta maravillosa desde esa perspectiva. Así que esto es maravilloso, así que le invito también a leer el libro de los Colosenses. Ya, no sé si alguien tiene alguna pregunta o algo que quiera comentar antes de pasar a la última epístola. ¿No? Ya, continuamos entonces con la última. ¿Amén? Ya. Súper bien. Filemón. Filemón. Carta también muy breve, pero a la vez muy bonita. Filemón. Esta carta nos muestra una perspectiva distinta, porque nos muestra que en Cristo no solamente hay una libertad espiritual, nacer de nuevo como algo interior, sino que también hay una transformación de la sociedad. Un capítulo, 25 versículos, pero dice así, versículo 1, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa, en tu casa, dice. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús. Miren, de las cartas personales que Pablo escribe, privadas, ¿verdad? No es la iglesia, no es una congregación, sino que son cartas privadas. Tenemos Timoteo, Tito y Filemón. Por eso están en este orden del canon nuestro, digamos, en esta zona, por lo mismo. Pero Filemón, o esta carta, es de las cartas personales que Pablo escribe. Esta es la única que ha sobrevivido. No dudamos que Pablo escribió muchas otras cartas, pero la providencia divina, esta llegó a nosotros. Aunque tenemos otras cartas también, pero esta es muy especial. Esta epístola completa el cuadro de nuestro conocimiento de Pablo. Hemos pensado de él como un predicador, un polemista, un teólogo, una autoridad en asuntos religiosos, pero aquí lo vemos en otra faceta, lo vemos en una faceta de amigo. Y nos estamos acostumbrados a ver muchas veces a la gente así, nos miramos como muy, muy teológico, muy doctrinal, pero muy amigo. Se ha dicho que esta carta defiende la esclavitud porque no se dice nada para desaprobarla. Pero hay un comentarista que sugiere que Pablo debió pronunciarse abiertamente en contra de esta gran mal humano, y no lo hizo. Lo que Pablo pensaba en cuanto a la esclavitud y sus relaciones lo encontramos en Colosenses capítulo 3, versículo 22 al 4.1, Colosenses capítulo 3, versículo 22, que nos habla de siervos, obedecer a vuestros amos terrenales, no sirviendo al Señor, etc. Entonces Pablo expone su punto de vista. Pablo no va, en este caso, contra la esclavitud. Pablo simplemente acepta las condiciones culturales y las leyes de la época imponían a Filemón como el amo y a Onésimo como el esclavo. Lo que solicita es la aplicación de los principios cristianos sobre esta relación. Es decir, ya que esto culturalmente es aceptado, ¿cómo vamos a manejar nuestras relaciones? ¿Tiene que ser igual que la sociedad? No, y ahí está el punto. En esta particular circunstancia, un esclavo fugitivo desea reintegrarse a su dueño. ¿Quién es el fugitivo? Onésimo. ¿Quién es el amo y dueño? Filemón. ¿No? Pablo nunca habló en contra de la esclavitud directa en este sentido, porque era algo, vamos a revisarlo hoy día. Ya vamos a revisarlo hoy día al respecto. Así que, razones por las cuales Pablo no combate la esclavitud abiertamente. Primero, porque toda la sociedad de ese día, de esa época, estaba basada en la esclavitud. La esclavitud era una parte integral del mundo antiguo. Aristóteles decía que el orden natural de las cosas era que algunos fuesen esclavos, otros cortadores de madera, otros acarreadores de agua, para servir a la clase más alta. Era como algo aceptado por la sociedad de esa época en general.
Sencillamente era imposible para cualquier persona de esa época pensar o imaginarse una sociedad sin esclavos. Como en el día de hoy, es difícil imaginarse una oficina, una empresa grande sin secretaria. En esta época era difícil, imposible imaginarse una sociedad sin esclavos. Segunda razón, porque si Pablo hubiese emprendido un ataque contra el sistema básico que se basara la sociedad, el cristianismo había sido considerado más subversivo de lo que ya fue, y esto habría sido mortalmente sancionado por el Estado y la sociedad. El cristianismo quizá hubiera perdido validez, oportunidad de existir. Esto lo explican algunos especialistas. Tercera razón, por la naturaleza espiritual del cristianismo. El cristianismo da al hombre la capacidad de sentirse realmente libre sin importar qué clase de situación contextual esté viviendo. Cristo da a sus seguidores esperanza, seguridad y energía para vivir en la adversidad más grande, por cuanto somos sus hijos. Estas son las razones entonces por las cuales Pablo no combate la esclavitud. Ahora, no sé, como toda persona es hijo de su tiempo, nosotros hoy en día también somos hijos de nuestro tiempo. Significa que nosotros, cuando leemos la Biblia, y esto lo vieron quizá en hermenéutica, cuando interpretación de los textos, exégesis y hermenéutica, cuando uno va al texto, lo lee desde sus propios lentes, desde mi prejuicio, mi forma de aprender, mi educación, todo. Entonces, no podemos nosotros juzgar a esta época por cuanto Pablo también es hijo de su tiempo. Y es un punto importante. Ahora, después los ingleses reinterpretaron la escritura y ellos pudieron, con la palabra de Dios, atacar la esclavitud y fueron, junto con los estadounidenses, uno de los primeros en abolir la esclavitud, gracias a Dios, porque estábamos en otra época, en otro contexto, la palabra de Dios no cambió, pero sí cambió nuestra forma de interpretar los textos, y eso ayudó a que se iniciara un proceso de libertad de la esclavitud. Pero en esta época el apóstol Pablo no está luchando contra esto porque era algo aceptado y era algo básico de la época, ¿ya? ¿Cuál era el motivo de la carta a Filemón? Bueno, hay que explicar un poco la historia. Un joven esclavo que se llamaba Onésimo escapó de la casa de su amo, Filemón, y de alguna forma llegó hasta Roma. Parece que no era cristiano en el momento que se fugó, pero cuando llegó a Roma se puso en contacto con Pablo, y bajo esta influencia se hizo cristiano. En ese momento, la cuestión de la relación con su amo adquirió una forma completamente distinta. La cuestión era, ¿va a volver a su amo, corriendo el riesgo de sufrir una pena porque fue un fugitivo? ¿O podría ser aceptado y perdonado? Bueno, Pablo y el esclavo parece que convinieron que este era el camino más apropiado. Y en un esfuerzo para obtener clemencia, Pablo mandó a Onésimo con una carta. Bueno, sin lugar a dudas, esta carta de Pablo a Filemón fue escrita desde Roma también, cuando Pablo se encontraba preso, probablemente entre el 59 y el 61. Se mantiene por los estudiantes de la Biblia que esta carta, junto con la que vimos, Efesios, Filipenses y Colosenses, pertenecen al mismo grupo de cartas y que todas fueron escritas más o menos en el mismo periodo, 59, 62, 63 después de Cristo. La epístola fue llevada a su destinatario por el mismo Onésimo, quien posiblemente viajó junto con Tíquico, y este a la vez era portador de otras cartas a otros lugares. Ahora, Pablo, Filemón y Onésimo son personajes de un drama importante, con un significado social importante. Cada uno de ellos había enfrentado las demandas del cristianismo de una forma totalmente distinta. Por ejemplo, Pablo fue un vigoroso judío de la dispersión que avanzó en el judaísmo, adelantado, tenía ese perfil social. Tenemos, por otro lado, Filemón, que era un gentil asiático prominente, con dinero, con esclavos. Y tenemos, por otro lado, a Onésimo, que era el ser más despreciable de la sociedad, porque era un esclavo más encima fugitivo. Tres personas distintas, un judío, ¿verdad?, adelantado en el judaísmo, tenemos a un hombre de negocio o una persona adinerada, y tenemos a una persona de baja clase social. Y se encontraron de pronto unidos por el Evangelio de Cristo. Entonces, aquí hay un ejemplo claro donde Gálatas 28, cuando dice, no es judío ni griego, esclavo ni libre, varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo, es verdad. Y Pablo lo vivió en carne propia. Fue en esta unidad que Pablo buscó una solución al problema presentado por Onésimo y Filemón. Así que ni Pablo, ni los otros escritores del Nuevo Testamento promovieron abolir la esclavitud. Esto hubiera sido un acto suicida en esa época. En su lugar,
Pablo exhorta a cómo vivir el amor cristiano en estas circunstancias. Y en su lugar, Pablo hace esto. Entonces, Filemón no actuaría por obligación o deuda que tuviera con Pablo, sino que le pide que si va a actuar con algo, que actúe por amor cristiano, amor que recibimos de Cristo, y esta gracia que hemos recibido hay que también transmitir la gracia a los demás. Fuera de esto, Pablo sugiere que no solamente sea un aceptar a Onésimo, sino que haya realmente una conciliación. Dice así, Filemón, versículo 21, te he escrito confiando en tu obediencia, le dice. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. ¿Qué le dice? Bueno, le dice que si algo pasa yo te lo pagaré, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, dice el versículo 17, si algo te dañó, te debe algo, ponlo en mi cuenta, dice el apóstol Pablo. Dice Pablo, maravilloso, porque Pablo no le dice, ¿qué me importa a mí un tema de ustedes son creyentes? No, Pablo toma partido en esta circunstancia compleja, y Pablo toma posición por el más débil, por el más débil. Podría haber dicho, la ley griega, turca, dice esto. No, 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 no. Esa ley para nosotros no corre. Nosotros somos cristianos. Corre la ley del amor. Y Pablo se pone en lugar de Onésimo y se la juega por él, diciendo que, mandando una carta a Filemón, su amo, diciéndole que lo trate como él mismo. Y si algo le debe, Pablo lo paga. ¿Quién hace eso hoy en día? Nadie. Pero hay que retomar estas prácticas, ¿no? Darnos por el prójimo y por el más necesitado, como Pablo por Onésimo. Quizás cómo habrá sido Onésimo, quizás cómo salió, no sabemos. No creo que haya sido una buena forma, pero de verdad que él creyó en Cristo, hubo un cambio real, y a los hermanos de la fe es que ayudarlos también. Así que maravilloso también cómo hace esto el apóstol Pablo. Así que bueno, la libertad de la esclavitud, como toda otra libertad, tiene que nacer del corazón de hombre inspirado por Cristo. No podemos vivir en esta sociedad como la sociedad nos dice, sino que tenemos que vivir como Cristo nos dice. Por eso, bajo esto, la esclavitud al final de cuentas tiene que morir. Y así, de esta misma forma, hoy en día tenemos que ser personas compasivas y amar al prójimo, amar a nuestro hermano en la fe y realmente ayudarlos para que también puedan vivir el evangelio transformador. El evangelio no solamente algo interno, porque entraríamos en este tema gnóstico, ¿verdad? Que espiritual y mundano. El evangelio tiene que ser integral, por lo tanto, si hay una transformación interna, si Cristo cambió mi corazón, tiene que verse un cambio en mi forma de mirar y de vivir en esta sociedad. Y tengo que tener buena relación en el trabajo, en los estudios, con los vecinos, con la familia, con cada aspecto. Entonces, también un llamado para revisarnos y ver cómo está nuestra vida espiritual y nuestra vida social. Nuestra vida social, ¿qué refleja? Que somos de Cristo, tenemos amor por el prójimo, ayudamos al necesitado, nos la jugamos por el desamparado, o somos muy dados a cumplir leyes y se nos olvida que somos llamados a amar. Entonces, es importante también este tema, que Dios nos ayude a poder aprender más y más cada día de su palabra. Así que eso sería la carta a Filemón. Espero que haya sido de bendición también para ustedes, así como lo ha sido para mí. Y les quiero entonces ahora preguntar si quieren ustedes tienen alguna pregunta, algo que podamos revisar de lo que hemos visto todo hasta aquí en este video. Le doy la oportunidad a ustedes también para que puedan comentar algo. Sí, aquí hay un tema importante que dice en mí, dice, parece que no le interesa de Pablo alterar las condiciones sociales y es como una situación que se repite en varias instancias, la riqueza y pobreza, por ejemplo. No es como el caso polémico de los portavoces de la teología libre, sí. Entiendo. A ver, yo no estoy a favor de la teología de la liberación, le digo al título, ya. Cosa de ustedes y ellos están. Pero como todo tipo de cosas, enseñanza, hay que tomar lo bueno y desechar lo malo. Lo malo que yo he visto en la teología de la liberación, que toma aspectos desde la política, desde una forma de hacer política, y de verdad que
se superpone lo político por sobre lo cristiano, y ese es el problema. De que en Cristo hay justicia, estoy de acuerdo. De que en Cristo tiene que haber paz, bendición, estamos de acuerdo. Pero la forma en que los partidos políticos o la teología de la liberación hace eso o lo plantea, ahí no estoy de acuerdo. Pero a favor de la justicia, a favor de eso sí. Al revés, pensar que validar que los ricos se hagan más ricos, los pobres más pobres, validar y no decir nada, no sé si tampoco sea algo muy bueno. Porque recordemos que Pablo, guiado por el Espíritu Santo, pero también fue guiado por el Espíritu Santo, reconocemos eso, fue un hombre que Dios lo inspiró, estamos de acuerdo. Pero también es hijo de su tiempo, por eso no lucha contra la esclavitud. Pero hoy en día nosotros no estamos a favor de la esclavitud en ninguna de sus formas. Entonces también tenemos que ver eso, que la palabra de Dios no cambia, pero sí nuestra forma de mirar la palabra de Dios va cambiando con el tiempo, no porque la palabra cambie, sino que porque nosotros también, nuestro contexto nos hace ver otras cosas en la palabra de Dios que antes no veíamos. Gracias a Dios que los hermanos norteamericanos e ingleses vieron esto y lucharon contra la esclavitud, o si no, ¿qué sería hoy en día? ¿Cómo estaríamos? Pero de verdad que también hay que tratar otras temáticas, y ese tema de la riqueza-pobreza y la lucha de clases, yo pienso que la iglesia también tiene algo que decir, pero no desde la violencia, no desde el odio, sino que desde la justicia, desde esa perspectiva simplemente. Así que eso puedo decir, de modo general. No yendo por el camino de la teología de la liberación, que después de la teología de la liberación, de ese tronco salieron muchas ramas. Teología feminista, teología aquí, teología acá. Muchas teologías nacieron desde esa teología. No la comparto, pero la respeto. Pero nuestra perspectiva tiene que ser 100% bíblica y sin luchar por las temáticas que consideramos adecuados, y obviamente el tema de la riqueza y pobreza tiene que ser un tema. Pensar que es un tema mundano esto, y lo único que nos interesa es mi vida con Cristo y nada más, es pensar gnósticamente, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener injerencia en este mundo, en esta sociedad, pero siempre desde el ejemplo, desde la paz, desde la bendición. Gracias a, por ejemplo, los reformadores, se hicieron varios cambios en la sociedad, y uno de esos era la separación iglesia-estado, y entre otras cosas más también. Entonces, muchas cosas que se han hecho, tanto los reformadores como cristianos primitivos, o la historia de la iglesia, cuando estudié historia de la iglesia, veía harto de esto, ha sido porque se ha reinterpretado la Biblia. Algunos la han reinterpretado para mal, pero otros la han reinterpretado para bien, para tener una buena práctica y una sana vida cristiana interna, pero también que tiene que afectarse a la sociedad. Un cristianismo que no afecta a su comunidad. ¿Qué cristianismo es? Sería un cristianismo ensimismado, un cristianismo individualista. Al final sería un cristianismo que la sociedad quiere. Esta sociedad que quiere que nosotros veamos nuestra fe, pero del templo para adentro. No quiere que prediquemos las plazas, no quiere que seamos justos, no quiere que realmente seamos íntegros en todo. Entonces, ese es el evangelio que la gente quiere, que no nos metamos en su vida. Y nosotros no estamos llamados a meternos en la vida de nadie, pero sí estamos llamados a marcar la diferencia y a tener injerencia en los cambios sociales. ¿Debemos ser promotores de cambios sociales? Yo pienso que sí, pero sí, miren, qué lindo ejemplo, un pastor norteamericano, Martin Luther King. Martin Luther King reinterpretó la escritura, y se dio cuenta de que el apartheid, esta separación entre negro y blanco en Estados Unidos, no era buena, no era sana, ni desde un punto de vista humano, y tampoco bíblicamente. Y él, sin violencia, porque la violencia jamás la vamos a validar de ninguna forma, y tampoco sin politizarlo, hizo cambio importante en la sociedad norteamericana. Yo pienso que si tenemos que abordar cambios sociales, sí. La diferencia es que no lo hacemos desde el partido político ni desde la junta de vecinos, lo hacemos desde Cristo. Y desde Cristo. ¿Y quién tiene que abordar esos cambios? Desde que la iglesia local y la iglesia como comunidad creyente tiene que vivir, primero nosotros vivir el cambio. Nosotros no podemos pedirle que la sociedad cambie si en nuestra familia no cambiamos, si somos violentos,
si somos machistas o feministas, los dos, cualquiera de los dos extremos, no podemos pedir a la sociedad que cambie. Tenemos que primero vivir el Evangelio. La gente quiere ver personas viviendo el Evangelio para creerlo. Yo pienso que ahí van a ir los cambios, cuando la iglesia tome su rol. Y han habido destellos en la historia donde la iglesia ha hecho estos cambios por cuanto han vivido el Evangelio como tiene que ser. Cambios en la música, en la Edad Media, de cantar al unísono, que se pensaba a cantar de forma polifónica, la forma, lo que vimos recién, la esclavitud, y otras cosas más que han habido en Chile mismo, en Chile. Bernardo Higgins trajo a un evangélico a imponer el primer sistema de educación en Chile. ¿Quién lo trajo? Bernardo Higgins. ¿A quién trajo? Diego Thompson. Hubieron cambios en la sociedad chilena gracias al aporte de cristianos evangélicos. La primera locomotora, ¿verdad?, de Caldera a Copiapó, ¿quién lo trajo? También evangélicos. Entonces, estamos llamados a ser sal y luz, pero para eso también hay que interpretar correctamente los textos y no caer en politizar todo, porque ese es el problema, ¿ya? Mario, creo que quería comentar algo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Aló? Ahora sí. Básicamente, profe, es que lo que yo pienso, más que una pregunta, es una opinión, porque como son temas tan atingentes y contingentes, que tienen que ver justamente con muchas situaciones que estamos viviendo como iglesia, y que cuesta mucho para ciertos sectores de la iglesia saber cómo pararse enfrente de ciertas cosas que se hacen casi dogmáticas. Aquí, en la carta de Filemón, es súper claro cómo Pablo apela al corazón del hombre. Exacto. Y lo que está haciendo es traer a Cristo al corazón de Filemón, traer a Cristo no se mete en la esclavitud, no se mete en el orden político, no se mete en el orden social. Lo que está haciendo es provocar el cambio en el corazón. Sigue la estructura social, la estructura jerárquica sigue igual, pero la relación de ellos cambia en función de lo que Pablo apela. Hoy día, no sé, no quiero hacer absolutismo con mis palabras, pero pareciera que la iglesia necesita más conductualismo que influir en el corazón del hombre. Y por eso caemos en errores. Hoy día nuestras propagandas están por otro lado, por lados políticos, por lados de ideología, contra ideología, pero no estamos dejando que el Espíritu Santo haga la obra de regeneración en el hombre. Por lo tanto, le vamos a decir a alguien, oye, tú no seas así, no seas acá, no seas allá, si primero no esparcimos su mensaje, si primero no llamamos a Cristo para que Cristo haga el cambio en ellos. Entonces, por eso, no es que no crea que la iglesia debe hacer cambios sociales, pero la forma en que nosotros debemos influir no es solamente por la política, no es solamente como un organismo ético que nos deben consultar, sino más bien en provocar la influencia necesaria a través de Cristo. Y por eso Pablo no habló abiertamente en contra de la esclavitud. Lo que hizo fue cambiar la relación del corazón a través de los medios de Cristo. Y eso es lo que hoy día yo creo, como usted decía, luz y sal. La iglesia influyó en toda la historia del hombre. La iglesia cristiana ha influido para bien, en cambios de forma de pensar, en cambios de cómo se tenía que tomar realmente la doctrina bíblica, las reinterpretaciones bíblicas. Pero si no entendemos eso, vamos a siempre buscar otros medios, que deberíamos tener un partido político, donde hemos tenido la clara prueba que hemos fracasado con los partidos políticos, hemos fracasado con nuestros políticos, hemos llevado a América Latina hoy día a la otra vereda. Antes éramos anticomunistas, hoy día la iglesia apoya la derecha y la derecha empieza a mandarse otro tipo de banderos, por decirlo así. Entonces, creo que tiene que ver con el verdadero rol de la iglesia, que es influir en eso, en entregar el verdadero mensaje, y que ese mensaje, que sea el espíritu que genera el hombre, para que ante cualquier estructura social, lo que triunfe sea Cristo. Eso es lo que creo. Sí. Compartimos contigo, Mario, y gracias por tus palabras. Efectivamente, un tema bien extenso esto y bien largo de conversar, ¿verdad? Estamos hablando solo de esta carta, pero bueno, ahí lamentablemente nosotros como evangélicos somos muy extremistas. Por ejemplo, en una época pensábamos que no, nada de política, porque eso es del mundo. Y nadie se metió nunca en política, no se prepararon a jóvenes para que influenciaran la política, y hoy en día los políticos que hay es porque la iglesia nunca tuvo influencia, pero no influencia como organización, sino que una cosa es que la iglesia dirija la política, que eso estamos en contra, porque queremos la separación de iglesia-estado, pero otra cosa es que hijos de Dios que estén puestos ahí
puedan, con la guía de Dios, con el ejemplo, con el testimonio de Cristo, influenciar positivamente. Eso sí. Entonces dejamos, por un lado, eso, y ahora estamos en el otro extremo, que tenemos que formar partidos políticos, que tenemos que gobernar desde el poder, que Cristo nos quiere arriba, no abajo, y ocupamos texto al voleo, ¿verdad? A veces no cola, y nos vamos al otro extremo de que pensar que desde el poder se hacen los cambios en la sociedad. Yo pienso que son muy extremistas. Yo pienso que tenemos que preparar personas, sí, para que la iglesia, no los pastores, los pastores forman, ayudan a los hermanos a que conozcan a Cristo, se desarrollen, pero son llamados los hermanos a poder asumir también cargo en la política, pero para ser de bendición, pero no como partido, no desde el poder. Cada vez que la iglesia en la historia ha tenido poder, desde Constantino en adelante, puros problemas, y ha dejado mal el nombre de Cristo. Así que eso. Ernie, por favor, danos tu comentario. Yo vengo de una experiencia quizá un poco similar, porque, bueno, algunos no saben quizá, pero yo soy venezolano. En Venezuela en las últimas elecciones hubo un pastor evangélico que fungió como candidato presidencial. El asunto en el que él asume fue, bueno, porque Dios le había dado una palabra, se le había dado un libro del Antiguo Testamento, y todo el cuento y el show. Eso obviamente, lejos de traer unidad dentro de la iglesia, más bien trajo demasiado conflicto, por el tema de la forma en la que este pastor que de paso no es un pastor normal, es un apóstol. Entonces, había dejado el ministerio de la iglesia y se había enfrascado en la consecución de un puesto político para obviamente generar el cambio, porque de hecho el partido que él encabezaba se llamaba así, el Evangelio Cambia. Entonces, no sé si, o sea, percibo esto como que la principal labor que tiene la iglesia es la de provocar o generar los cambios, pero no a partir de filosofía o de estratagemas políticas, sino de solamente comunicar el evangelio. Pues ciertamente, si dejamos de comunicar el evangelio, la gente no va a estar en contacto con el mensaje de Cristo no va a provocar el cambio en las personas, y las personas van a seguir viviendo en su buena manera de vivir. Entonces, a partir de allí es que surgen los cambios más radicales en el corazón de las personas, pero más allá de que ciertamente existan personas dentro del seno de la iglesia que se preparen para asumir puestos de liderazgo, bien sea en una esfera regional, provincial, nacional, como sea, eso es también igual de válido. Sí, por eso. Personalmente creo que es bueno que se preparen personas en la iglesia para asumir cargos, pero no como iglesia unida, tener un candidato y cosas así, sino que, porque ahí vamos a mezclar la política con la iglesia, y por eso no es bueno que los líderes de la iglesia estén en cargos políticos. Y lamentablemente 500 años después de la Reforma no hemos aprendido nada, de que se tiene que separar las aguas. Bueno, así como se aprende mucho de los reformadores, desde la reforma magisterial. Yo le he hablado que hay dos reformas, la magisterial, Calvino, Lutero y Zwingli, digamos, desde los grandes pensadores, desde la elite. Y está la reforma radical desde la gente del pueblo. Y desde la gente del pueblo hay un principio que la iglesia después adoptó, la iglesia evangélica y protestante, que es separación iglesia-estado. Los anabautistas dijeron eso. Y ese principio es súper importante, así que me gustan dos cosas, bueno, muchas más, pero destaco dos de los anabautistas, que hay que destacar las cosas positivas. Uno, la no violencia, nunca se valida la violencia, en ningún punto de vista, y la iglesia lamentablemente ha participado en actos de violencia, y eso es lo peor. Lo segundo es la separación iglesia-estado, que lamentablemente, aunque parece que está súper entendida, no es practicada. Y no hay a ningún extremo. No metiéndonos en política como institución, aunque sí como personas, como cristianos individuales, sí, pero no como instituciones, no porque los pastores tengan que ver algo, no. Pero sí también, por otro lado, no pensar que la política es algo malo per se, sino que es algo que es positivo, pero lamentablemente el pecado lo ha ensuciado. Pero, digamos, estamos hablando de política, pero hablemos de la sociedad en general.
en todo aspecto, en la economía, en la política, en la milicia. En todos los aspectos de la vida cristiana, de la esfera cristiana, tienen que haber hijos del Señor que puedan ser sal y luz. Siempre desde el amor a Cristo, no desde la imposición de leyes. Y siempre primero viviendo nosotros el Evangelio, en la familia, y después la iglesia local, pero partiendo de la familia. Lamentablemente la iglesia tiene otros problemas, estamos preocupados del sueño del hermano, de que este dijo este otro, de que no me miro feo, estamos preocupados de cosas tan poco importantes en vez de preocuparnos de que prediquemos la palabra de Dios en otros lugares, de que llegue un misionero a países no alcanzados. Esas cosas deberían que darle el tiempo y el sueño a la iglesia, no cosas tan triviales como hoy en día. Que Dios nos ayude a ser una iglesia transformadora, ¿verdad? Así como hay una transformación interna, nacemos de nuevo, también hay una transformación en la sociedad. ¿Cómo fue la influencia del cristianismo? Que en un momento llegó a ser la iglesia del imperio. Lamentablemente no fueron muy sabios los líderes de esa época y eso lo ocuparon negativamente, fue peor. Así que Dios nos ayude, ¿verdad?, a poder ser de bendición y que lo que aprendimos en la carta de Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, realmente lo podamos revisar y sea de bendición para nuestras vidas y también para nuestras iglesias locales y la obra de Cristo aquí en este mundo. Así que eso, hermanos, no sé si hay alguna pregunta más respecto a lo que vimos hoy día antes de pasar a revisar las tareas que se vienen. ¿No tiene alguna otra pregunta adicional? ¿No? Parece que no. Ya, entonces vamos a pasar a otro punto, ya terminamos la clase, vamos a revisar lo que se viene ahora, que es las tareas, las actividades. En este módulo 3, comentarles que vienen varias cosas. A ver. Tengo lento el internet, no sé por qué. Esperemos un segundito. Y lo tengo. A ver. Ya, módulo 3. Tenemos, bueno, el objetivo es analizar el contenido de las epístolas paulinas, que lo vimos hoy día, y comprender el proceso histórico-literario de las cartas, también lo vimos. Entonces, ¿qué vamos a evaluar en esta clase? Primero, leer el libro de Filipenses completo, no son tantos capítulos, Filipenses. Segundo, participar en el foro con una pregunta que yo voy a hacer. Y tercero, responder el cuestionario. Bueno, le invito a que lea la lectura obligatoria, que el material de Mundo Hispano, material bautista, muy bueno, sobre Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. En total son 14 páginas, no muy extenso, así que no se demoran mucho. Aún así tienen 3 semanas para esto, es decir, el 13 de diciembre se cierra el plazo. Así que lo invito, ahora si puede leer las cuatro cartas, mejor todavía, si no son muy extensas, ¿ya? Pero así, en este ramo, ahora se los puedo decir, creo en la ley del rendimiento decreciente, no sé si la conocen, la ley del rendimiento decreciente. Al principio le exigí mucho, con tarea, informe, ensayo, mapa conceptuales, y ahora viene un poquito más suave, por cuanto estamos a fin de año y por cuanto ya han demostrado lo que saben algunos, a otros todavía no, pero la mayoría lo ha demostrado, así que en ese sentido, que estén más tranquilos, ¿ya? Por esa razón, pónganse al día los que están atrasados, porque hay muchos muy atrasados, no un poco, hay muchos muy atrasados. Así que pónganse al día. Por ejemplo, hay personas que me han entregado un trabajo y nada más, o la primera parte del módulo 1 y nada más, no sé, muy atrasado. Voy a mencionar solo a los que tienen todas las notas, que no deben ninguna, o los que más deben una. Por ejemplo, Cristian Honores no debe nada, está perfecto. Jonah Arena debe un mapa. Elizabeth Canales ha entregado una sola cosa. Emiliano debe 3 cosas. Marcelo tiene que hacer uno de nuevo. Camilo Pérez le falta ponerse el día en el módulo 2. Rodrigo, o mejor el apellido, Villegas, módulo 2, perfecto. Módulo 1 le falta la participación en el foro. Nelson, le faltan bastantes. Eliezer, le falta un trabajo. Rosana, le falta el módulo 2 completo. Mangui, le falta la lectura de Gálatas solamente. Josué Céspedes, le falta mucho, lleva muy poco entregado. Ernie, es uno de los promedios más altos.
el segundo promedio más alto. Bueno, tiene entregado todo. Mario, falta módulo 2 y la participación del módulo 1 en la segunda parte. Adrián, le faltan 2 trabajos, uno del módulo 1 y otro del mapa conceptual. Claudio Navarro me entregó 2 cosas y nada más. Jaramillo, le faltan muchas todavía. Rodrigo León me ha entregado 1. Roque Ramos ha entregado 1 cosa. Norambuena le falta todo el módulo 2. Yomara le faltan 3 cosas. Belis entregó 1, nada más. Lorson le faltan 3 trabajo. Javier Gómez le falta todo el módulo 2, más una parte del 1. Isaac entregó solamente 1. Valesca Aguayo solamente ha entregado 1. Mario Casaña ha entregado solamente un trabajo. Richard le faltan bastantes, faltan al menos 5 cosas. Sergio Peña le faltan 2 por entregar. Pablo Alarcón le falta todo el módulo 2, la segunda parte del 1. Trujillo ha entregado solo 2. Nayadet ha entregado solo 2 cosas. Marcela Tapia solamente ha entregado 2 cosas. Eso, le quise nombrar igual para que lo pueda revisar, ¿ya? Sí, me escribió recién Joana. A ver. Joana, espera un poquito. Joana. Bueno, tengo que revisarlo de nuevo, ¿ya? A algunos le mandé un correo diciéndole que lo hicieran de nuevo y que me dijeran que lo habían hecho de nuevo, porque yo no soy adivino. Entonces quizás lo hicieron de nuevo y no me han avisado, ¿no? Por eso, ya, pero en general los demás bien. Así que eso, invito a que se pongan al día, van bien en general, pero hay altos que les falta mucho, así que ánimo, porque ya este otro módulo ya vienen menos cosas, y los últimos son más relajados, pero estos 2 primeros módulos que fueron extensos, los reconozco, tuve que leer mucho también, muchas cosas, todo, pero pónganse al día, si, no importa que entreguen atrasados, pero entréguenlo, ¿ya? Les bajo puntaje, obviamente, pero entréguenlo, me interesa eso, y me interesa que aprendan, al final todo apunta a eso, al aprendizaje, más allá de la nota. Ahora que hay unos que se destacan con la nota y que siempre entregan trabajo impecable, nada que decir, y otros que le ponen mucho empeño, los felicito por eso, de verdad, se nota el esfuerzo y el empeño, así que eso, que Dios les bendiga mucho y que sigamos creciendo en la palabra del Señor y en gracia, amén. Así que, ¿alguien quiere decir algún comentario final antes de orar? ¿Mm? ¿Mm? Bueno, le voy a pedir no sé si esta vez estará, Manuel Eliezer. ¿Se encuentra por ahí? No. Entonces le vamos a pedir a otra persona. Si no está el hermano Eliezer, le vamos a pedir a nuestro hermano. Profe, es que el hermano Eliezer siempre está, pero es que no puede hablar. Tiene un problema técnico él en su celular, porque se conecta por el celular y escucha nomás. Entonces yo me conecto con él acá, entonces siempre que le han preguntado queda con la cara. Sí, perdón, ya. Te lo había olvidado, perdón. Le vamos a pedir entonces a nuestro hermano Cristian Honores. ¿Puede hablar? Ya, ok. Hermano Richard, latín. ¿Puede hablar para que nos despida en oración, hermano querido? Sí, profe. Sí, muchas gracias. Pero antes quería decirle algo. Yo he tenido problemas con mis mapas conceptuales, profesor. No, en mi computador tenía ¿cómo se llama? Una aplicación, pero se me olvidó cómo usarla. Entonces he tratado tengo los bosquejos listos, pero me falta enviarlo. Entonces cuando usted me dijo que me faltaban como 5 cosas, me asusté porque he tratado de ir más, por eso que he tratado de ir como más aplicadamente posible. No sé si usted me puede enviar luego qué me falta, porque yo vivo en Pichilemu, en el campo, y el internet no es tan bueno. Ya. Mire, hagámoslo así con todos. Los que ya los nombré a todos, uno por uno. Mándenme un correo al correo personal y ahí yo les digo qué les falta, ¿ya? Ya. El que me manda el correo le respondo. ¿Ya? Eso. Entonces le invito a que podamos tener una oración para terminar. Ya. Señor, te damos gracias por tu fidelidad, por tu amor. Gracias por
por todo lo que tú tienes para nosotros, Señor, cada día. Gracias Sí, sí. por el profesor que nos enseña, Señor, y yo te pido que tú nos abras, Señor, nuestro entendimiento, nuestro corazón, para poder aplicar esta palabra a nuestros corazones, Señor. Que la iglesia es fundamental en la sociedad, Sí, Señor, sí. para afectarla, Señor amado, en lo espiritual, Señor, para afectarla socialmente, Señor, pero danos tú las herramientas, Señor, donde tú seas el centro de todas las cosas. Sí, Señor, Señor. que todo lo que hacemos, todo lo que hagamos en el trabajo, en la universidad, en nuestro matrimonio, con nuestros nietos, los que somos abuelos, Señor, sea solamente para exaltarte y bendecir tu nombre. Señor, Amén. bendice a cada uno de mis compañeros, Señor, que Sí. realmente tu gracia venga sobre nosotros, nos anime a continuar, Señor, perseverando en ti, aprendiendo cada día más y más en ti, Señor. Sí, Señor, Señor. yo te pido que tú puedas realmente afectarnos con tu presencia. Señor, Amén. somos simplemente barro en tus manos, Señor. Nos ponemos como barro en tus manos para que tú nos des la forma, nos moldees, porque te necesitamos, Señor. Amén. Necesitamos de ti, de tu inspiración. Necesitamos, Señor, ser parte de este reino glorioso con todo nuestro corazón. Señor amado, nos sujetamos a ti en todo y yo te pido que tú pongas en nosotros el descanso, en el profesor, en mis compañeros de curso, Señor, que tú pongas en nosotros el descanso en esta noche para Sí, sí. tener nuevas fuerzas, Señor, para mañana comenzar un día nuevo en Amén. las diferentes áreas donde nos desarrollamos, Señor. Y Te lo bendito. pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Hermosa oración. Muchas gracias, hermano querido. Dios les bendiga a ustedes. Disfruté este tiempo, aparte de la clase, el tiempo de conversar. Necesitamos este tiempo, ¿cierto? Así que ahí esperamos la última clase próximo mes. Yo creo que la clase va a ser el lunes 10, probablemente, para que lo empiecen a agendar. Voy a hablar si está disponible o no. Así que lunes 10 de diciembre, ¿ya? Dios les bendiga mucho. Un gusto. Nos vemos. Bendiciones. Chao, chao.